os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento me dispongo a predicar tu palabra, Dios mío. Oh Dios mío, esa palabra que tú me has dado, permíteme transmitirla correctamente, adecuadamente, y que cada uno de nosotros seamos edificados y la podamos poner por obra. En tu nombre, Dios mío, en tu nombre, Jesús. Amén. Quiero leerle este mismo versículo en versión Palabra de Dios para Todos. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Hace unos días, no sé si usted también tiene esas jarritas que tienen un purificador ahí dentro, donde uno sirve el agua. Y nosotros en la casa tenemos una de esas. Y hace unos días me di cuenta que estaba tardando demasiado en filtrar el agua, pero mucho. Y goteaba muy poquito, muy poquito. Y yo dije, ¿qué podrá hacer? ¿Será que se dañó? Total que fui el día que fuimos a hacer mercado, compré otro filtro y lo cambiamos, y apenas lo puse otra vez empezó a filtrar rápidamente. Y me di cuenta que cuando quité el filtro pesaba demasiado en comparación con el nuevo. Y me puse a detallarlo y a leer, y resulta que ese filtro lo que hace es que dentro de él deja la suciedad y va atrapando en el filtro la suciedad para que el agua fluya limpia, fluya clara y que pueda ser para el consumo humano. Por eso es que el anterior filtro ya no filtraba casi, porque estaba muy lleno de suciedad y ya no filtraba el agua de la misma manera. Y nosotros somos muy cuidadosos al filtrar el agua. Hay unos hermanos que van más allá, y entonces lo que hacen es comprar botellitas plásticas para que sea más seguro para ellos. Claro, ahí come uno una cantidad de plástico, pero bueno. Así como nosotros filtramos el agua para consumo, la Biblia nos invita a filtrar lo que pensamos. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero que hablemos acerca de la mente y cómo filtramos nosotros cosas en nuestra mente para edificación o para perdición. La mente es la facultad que Dios nos ha dado para procesar pensamientos, para procesar razonamiento, intenciones y tomar decisiones. La mente dirige lo que nosotros creemos. La mente dirige lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Toda acción antes, primero que todo, fue un pensamiento. Todo lo que usted hace, primero lo pensó, lo organizó en su mente y lo ejecutó. Toda acción procede de un pensamiento. Así que la mente es como un timón de un barco o como el timón de un carro. Hacia donde usted lo dirija, hacia allá se va a dirigir nuestra vida. Los psicólogos reconocen la mente como esa facultad que influye en toda nuestra vida. Y nos invitan que debemos aprender a conocer nuestra mente y aprender a controlarla. Porque una mente que no se sabe controlar divaga por todos lados. Y ahí es donde nace la ansiedad, la angustia, la depresión. Porque la mente empieza a crear una cantidad de escenarios que donde uno no le ponga un límite, le afectan. Eso dicen los psicólogos. Y la palabra de Dios nos dice que la mente es un campo de batalla espiritual. En la mente es donde se ejecuta o donde usted recibe la palabra de Dios, pero también es el lugar donde el enemigo lo tienta. Por eso se convierte en un lugar de batalla. Cuando usted lee la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la palabra mente,
usted va a encontrar que siempre habla del corazón. Los hebreos consideraban la mente como su corazón, como el lugar donde están los pensamientos, donde se toman las decisiones, donde está la memoria, donde están las intenciones. Ellos no tenían el pensamiento que nosotros tenemos del corazón como el órgano que bombea sangre solamente, sino que ellos lo asociaban con la mente. Cuando usted lee Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que ahí asoció el texto bíblico el corazón como el lugar donde llegan los pensamientos. Modernamente nosotros decimos que el lugar donde llega la fuente de los pensamientos es la mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que el corazón en este verso es el espacio donde se piensa. En el Antiguo Testamento, la mayoría de veces que se habla de corazón se refiere a la mente. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así que guardar las palabras en el corazón se refería a recordar, a meditar la palabra, hablando de la mente. El corazón para ellos determinaba la identidad, las decisiones y la dirección. ¿Y por qué es necesario cuidar la mente? Porque la mente sin Dios es corrompida. La mente sin Dios tiene pensamientos de maldad, pensamientos de engaño, de guerra, de deseos egoístas. La Biblia dice que el hombre sin Dios, el Señor lo entregó a una mente reprobada. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero hay personas que todo el tiempo piensan mal. Siempre andan pensando lo peor de las personas. ¿Usted ha hablado con personas que usted tiene un comentario normal y de una lo toman a doble sentido? Mente corrompida, mente dañada. Usted habla con una persona que solamente habla cosas soeces, groseras. Te dice, tiene una mente dañada. O siempre se imaginan los peores escenarios posibles. Una mente corrompida. Eso solo refleja lo que está en su mente. Usted no tiene que buscar demasiado para ver qué hay en el corazón de una persona. Usted con hablar 3 minutos con una persona se da cuenta que tiene en la mente. La manera en que habla, la manera en que responde, los comentarios que dice. Usted fácilmente se da cuenta si un cristiano tiene palabra de Dios guardada en su corazón o no. Porque así no se sepa el versículo al pie de la letra, la manera de hablar cambia. Porque la palabra de Dios ha hecho un efecto en él. Por el contrario, si usted escucha a una persona que todo el tiempo habla cosas sin sentido, habla cosas para dañar, para lastimar, usted dice, algo pasa aquí. Cuando usted y yo recibimos la palabra del Señor, la palabra de Dios actúa como ese filtro purificador que hablamos al principio. La Biblia dice que la palabra es como agua purificadora. El nuevo nacimiento que se da producto de escuchar la palabra de Dios con fe hace una limpieza interior en nosotros. Y la palabra de Dios empieza a confrontarnos. Empieza a decirnos, usted actúa así, pero la Biblia dice. ¿Usted no le ha pasado? Usted dice, no, pero yo pienso así, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Ahí la palabra empieza a corregir, empieza a limpiar, empieza a purificar y a transformar. En otras palabras, la palabra tiene el poder de quitar la suciedad mental y nutrirnos con su verdad.
Y la transformación se hace evidente, porque la Biblia dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que usted consuma, de la abundancia de lo que usted tenga dentro, de eso va a hablar. Usted no puede hablar de algo que no sabe. Por eso es que la insistencia de Dios: reciban la palabra, lean la palabra, escuchen la palabra. Porque si usted recibe palabra, pues palabra es lo que va a hablar. Pero si usted recibe otro tipo de información, usted no puede producir palabra, porque la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por sus labios y por mis labios refleja o revela lo que hay en nuestra mente. Pero entonces tenemos un problema, porque no es un proceso fácil, es una batalla diaria. El Señor nos cambió el corazón. De eso, si el Señor lo permite, lo hablaremos el día domingo. Pero empieza un proceso que se llama santificación, donde en su mente empieza una batalla, igual que en la mía, una batalla entre lo que dice Dios y la suciedad que voy sacando y lo que a mí se me dificulta sacar. Por eso dice la palabra de Dios. Quiero invitarle, hermano, que lo pueda leer y lo pueda seleccionar en su Biblia, 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, preste la atención: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la lucha que el ser humano, que el cristiano tiene todos los días, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La práctica cristiana consiste en discernir mis pensamientos, identificar si ese pensamiento viene de Dios, identificar si ese pensamiento viene de Dios y compararlo con la palabra. Y cuando yo hago ese enfrentamiento, puedo reemplazar lo falso por lo verdadero. Le voy a dar un ejemplo. Usted pasa unos días en los cuales tiene dificultades, en los cuales, bueno, se arrodilla a orar y como que no funciona y como que todo va mal. Dice: no, Dios a mí no me escucha. Y ese pensamiento empieza a decir: pero Dios, no, ¿qué pasará conmigo? Dios no me escucha, Él no me responde, tanto que le oro. La mente natural empieza a jugar una mala pasada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debo llevar todo pensamiento al conocimiento de Dios. Entonces digo: yo creo que Dios no me escucha, pero ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que Él oye el clamor del justo. La palabra de Dios dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces eso es mentira. Dios sí me escucha. Ese pensamiento lo reemplazo porque Dios está diciéndome que Él sí está conmigo. Eso es llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Cuando usted tenga una oportunidad de mentir y dice: la mente le va a jugar de una, pues mienta. Así se sale del problema. Así le van a pagar las horas aunque no las trabajó. Llevar ese pensamiento cautivo a la palabra, es decir, ¿qué dice la Biblia de ese pensamiento? La palabra de Dios dice: no, que debemos ser justos. Entonces ese pensamiento lo elimino porque la palabra de Dios me confronta. Eso significa llevar cautivo todo pensamiento a la verdad de Cristo. Toda mi vida tiene que centrarse en poder llevar mis pensamientos conforme a lo que Él dice. Y no es una batalla fácil, porque la mente caída, reprobada, por más de que el Señor está haciendo una obra,
la mente juega, la mente llega, el enemigo tienta y usted puede o seguirle el juego o llevar cautivo ese pensamiento a Cristo. La mente nunca se apaga, ni siquiera cuando usted y yo dormimos la mente descansa. Estaba leyendo y dice que cuando nosotros dormimos la mente o el pensamiento empieza, la mente empieza a organizar todo lo que se aprendió en el día. Y algo que sea bien interesante, la mente lo guarda y lo como que lo almacena mejor. Y lo que no es importante o lo que la mente decide que no es importante lo elimina. Por eso es tan importante descansar bien. La mente nunca descansa. Usted está hablando con su mente todo el tiempo. Usted va conduciendo y va pensando en algo. Usted va haciendo su trabajo y va pensando en algo. Usted se levanta y dice: tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. La mente siempre está trabajando. Entonces el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos recuerda que debemos pasarle el filtro a toda nuestra mente. No podemos apagarla, pero sí podemos filtrar lo que usted y yo debemos pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo nos está invitando: ¿en qué tiene que pensar un cristiano? A todos nuestros pensamientos debemos ponerle estos 8 filtros, porque eso nos va a mostrar si ese pensamiento, si esa acción vale la pena. Llega cualquier cosa, usted de una le pone en el filtro: bueno, ¿eso es verdadero? Me llegó un comentario del hermano Pepito Pérez. Estoy a punto de escribirle a alguien y mandárselo para que se den cuenta en qué anda el hermano. Entonces yo le pongo el filtro: ¿es verdadero? Uy, no, esos son rumores. Me lo contó la hermana que siempre la lengüita la tiene un poquito larga. Lo bloqueo, no lo hago. ¿Por qué? Porque no estoy seguro que es verdadero. Pero no solamente lo verdadero, sino lo honesto. Usted dice: no, sí es cierto, el hermano hizo esto y lo tengo que decir. Pero ¿es honesto lo que vas a hacer? ¿Es digno? ¿No es vulgar? No, hermano, sí, ahí le daño la imagen al hermano, lo maltrato, entonces lo elimino. Tercer filtro: ¿es justo? Lo que me llega a la mente, lo que yo quiero desarrollar cuando lo paso en el filtro de la palabra, ¿es justo lo que voy a hacer? ¿Es justo pagar menos de lo adecuado? ¿Es justo sobrecargar a otra persona y yo estar relajado? ¿Es justo el pensamiento que se me viene a la mente? Si es justo, pasa al siguiente filtro, pero si no, lo elimino. Siguiente filtro: todo lo puro. Hay cosas que son verdaderas, pero no son puras. Lo que edifica. Qué bueno que en nuestra mente nosotros estemos dispuestos a guardar pensamientos que no contaminen. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y usted y yo nos imaginamos corrompido, es decir, una palabra grandísima, súper mala. Pero corromper es dañar. Así que una palabra corrompida daña más, daña igual, y si usted la dice organizadita. Así no diga vulgaridades, pero usted puede decir palabras que corrompen. Ay, hermano, es que él es tan chismoso. Ay, hermano, y esa es la que normalmente el cristiano que tiene un problemita con la lengua, entonces lo pone y dice: ay, hermano, le voy a contar algo, pero para que oremos. Ayúdeme a orar. Imagínale, hermano, lo que le pasó.
Y entonces termina con el uno y llama al otro. Ay, hermano, me imagina, ayúdeme a orar. Imagina. Ese ayúdeme a orar lo pone de excusa para envenenar todo el ambiente. La Biblia dice, no, no, no. Todo lo puro. Listo, es puro. Entonces viene el siguiente filtro. Todo lo amable. Todo aquello que no hiere. Todo aquello que no daña a alguien. Todo aquello que abre puertas. No hay nada más bonito que una persona amable. No hay nada más bonito que una persona que siempre tiene palabras que edifican. Pero para poder tener esas palabras que edifican, primero la mente tiene que estar amable. Tengo que estar viendo lo que Dios quiere que yo vea. Siguiente, lo que es de buen nombre. Lo que da testimonio, lo que no daña la reputación de mi hermano, lo que no está para descomponer la paz. Lo de buen nombre. Si hay alguna virtud, decir todo lo excelente. Si hay alguno digno de alabanza, algo que inspira, que da gratitud. Es un principio práctico para nuestra vida cristiana. Todo pensamiento, toda actuación, todo lo que usted quiera hacer, páselo al filtro de Filipenses 4:8. Si no le pasa uno, bueno, dejemos uno solo. Si no le pasa dos filtros, elimínelo. No sirve, es suciedad, que se quede en el filtro. Y esto es comentarios, noticias. Alguna hermana un día nos preguntó, claro, es una hermana que está nueva. Ay, pastor, yo creía que ustedes no veían películas, pero ahora que los escucho, usted ve películas. Yo le decía, sí, nosotros vemos películas, pero le ponemos el filtro. Y con mi esposa ya nos entendemos también que un día vamos a ver una película, cualquier cosa, pero empieza con vulgaridades o son escenas, no lo quitamos. ¿Qué tiene eso que me edifique a mí? Ay, hermano, no sea tan extremista. No es extremista, es que queremos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Hay personas que reciben una información por WhatsApp y de una la comparten y no averiguan si es verdadero, si es cierto, si es honesto. Hermano, ¿y usted por qué no escucha música mundana? Porque no es verdadero, porque no es honesto. Escuche la música ahora como es. Denigrando de las mujeres, denigrando de las personas. No edifican. Cuando usted le pone el filtro de la palabra de Dios, no pasa. Qué bueno que cuando usted vaya a referir un chiste, referir una anécdota, referir cualquier cosa, el filtro de la palabra de Dios es verdadero, es honesto, es justo. No voy a decir algo que daña a otra persona. Dirá usted, ay, pero le quita lo interesante al chiste. Esa es la idea de que nosotros seamos cristianos, que hablamos con lo justo, que hablamos para bendecir, que actuamos como dice la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Yo le hago una pregunta en esta hora y respóndame con honestidad. ¿Qué pasaría si en nuestro entorno familiar, de iglesia y de trabajo, todas las personas le pusiéramos estos 8 filtros a lo que hablamos? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos problemas evitaríamos? Le tengo un dato: todos. Porque al final la palabra de Dios lo que quiere es transformarnos de gloria en gloria, siendo transformados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es un trabajo diario. Y nuestra mente es un campo de batalla, lo hemos dicho varias veces. Lo que usted deje entrar se va a reflejar en lo que habla y en lo que hace. Es triste, pero hay personas, cristianos, pero son más torcidos. ¿Por qué? Porque no ponemos el filtro de la palabra de Dios. Qué bueno que usted y yo empecemos a entrenar nuestra mente.
Eso no se gana de un día para otro. Eso no es un proceso que usted sale de aquí y ya, de más que nos vamos a equivocar. Pero ese es el entrenamiento espiritual. La batalla espiritual no es ponerse a pelear con los demonios y andar haciendo cosas. No, el Señor ya los venció en la cruz. Usted lo único que tiene que decir es en el nombre de Jesús y va para adelante. Esta es la verdadera batalla espiritual. ¿Y sabe con quién es? Con usted mismo. Porque el cuerpo, la carne no quiere obedecer a la palabra. Ahí es cuando usted dice, no, hay que hacerlo. Ahí es cuando usted pone el filtro de la palabra de Dios y dice, tengo que hacerlo. Es como el deportista. Estaba leyendo acerca de un deportista que se retiró y no volvió al gimnasio, no volvió a entrenar y decía, ahora subo escaleras y ya no puedo. ¿Y por qué? Usain Bolt esta semana lo dijo y está gordito. Usain Bolt, el que tiene el récord en los 100 metros planos, el récord mundial en 9 segundos algo. Y ahora dice, no, ahora subo escaleras y me ahogo. ¿Por qué? Porque dejó de practicar. Y todo aquello que no se entrena se va atrofiando. De igual manera usted y yo tenemos que todo el tiempo entrenar nuestra mente y poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo les quiero sugerir un reto para los hermanos que estamos aquí. Tratémoslo de hacer por una semana y probamos, hablamos de hoy en 8 días cómo nos va. Cada vez que enfrente un pensamiento o que enfrentemos un pensamiento, pasémoslo por el filtro. ¿Cuál es el filtro? Apúntelo bien. Filipenses 4:8. Cada vez que llegue una oportunidad de decir algo, pregunte, ¿esto será verdadero? ¿Será puro? ¿Será justo? Si no lo es, descártelo, reemplácelo por la verdad de la palabra de Dios. Y si es verdadero, de seguro que va a edificar la vida de alguien. De seguro que va a ser de bendición. De seguro que va a hacer que las personas a nuestro alrededor sean bendecidas por la manera en que hablamos. Lo que piensas determina lo que vives. Por eso nosotros debemos filtrar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo 9 de este Filipenses 4:8? ¿Qué sucede cuando hacemos todo? Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, cuando usted y yo llevamos todo pensamiento a Cristo y lo pasamos en el filtro, vivimos en paz. Hay una cantidad de gente amargada, discutiendo, peleando, no tiene paz. Claro, si toda su vida, toda su mente está en completo desastre. Pero cuando usted organiza todo conforme a la palabra de Dios, no tiene nada malo que decir de alguien. Lo más seguro es que usted vive en paz. El Dios de paz estará con todos nosotros. Póngase en pie, por favor, mi querido hermano. Y es un gran reto que tenemos como iglesia. Es un reto que tenemos como hijos de Dios. Aprendamos a pensar como la palabra de Dios nos dice. Hay personas que su mente les ha hecho daño. Y le voy a ser sincero, a mí me ha pasado. Usted llega o yo he llegado y el hermano pasó por mi lado y no me saludó. Yo, ¿qué le habrá pasado? No, fijo, está enojado conmigo. Claro, y hace 8 días tampoco me saludó, me está evadiendo. Claro, y uno se inventa una cantidad de cosas en la cabeza. Cuando al ratico el hermano llega, lo saluda y uno queda desarmado y dice, tremenda película que me armé en mi mente y resultó que nada era cierto. Resultó que fue que no me vio. Cuando usted y yo pensamos todo conforme a la palabra de Dios, nos evitamos dolor de cabeza. Somos personas afables. Somos personas que da gusto hablar. Usted ha hablado con personas y usted dice, oiga, tan rico hablar con él, con ella. De pronto no hablará mucho, no dirá muchas cosas, no tendrá las palabras más refinadas, pero cuando habla, como que inspira paz, inspira de que es un hombre y una mujer de Dios. Qué bueno que usted y yo seamos esos, aquellos que pensamos lo correcto y actuamos lo correcto conforme a la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor,
ayúdame. Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdame a cada día a ir limpiando mi mente de esa suciedad que a veces yo mismo dejo entrar. Señor, ayúdame a seleccionar mejor el material que consumo. Ayúdame, Señor, a elegir mejor lo que veo, lo que dejo que entre a mi mente, porque de eso voy a hablar. Ayúdame, Señor, a compartir mejor de tus verdades, de tus bendiciones, a hablar de tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, he predicado tu palabra sabiendo que tu palabra es verdad.